Vámonos con la primera noticia y es que Gregory Adame, testigo clave del YECSE, dice que sí existió negligencia por años por parte de los hermanos Espaillat. El caso YECSE suma otro capítulo que complica aún más el panorama. El testigo clave Gregory Adame reveló ante el tribunal una bomba técnica. El establecimiento operaba desde el 2023 con un cable eléctrico provisional conectado al sistema principal. Sí, como lo oyen, provisional, pero permanente en la práctica. Durante la audiencia preliminar, Adame se explicó que la falta era conocida y que incluso se elaboraron presupuestos para corregirla. Y la pregunta es, ¿el detalle que enciende las alarmas nunca se ejecutaron? Bueno, vamos a ver lo que dice Gregory Adame en este testimonio que da en este caso, porque la gente estaba ansiosa de escuchar a este muchacho decir todo lo que sabe, todo lo que vivió en este proceso. Un segundito antes de que lo ponga. Fíjense una cuestión, tengan claro algo. Gregory Adames no está hablando allí y el juez del primer juzgado de instrucción, magistrado Raimundo Mejía, se lo aclaró. Él no está como testigo. Eso que él hace allí no es testimonio, no es prueba testimonial. Como él estaba allá adentro y sufrió daños emocionales, principalmente, pero también golpes y heridas, él está allí como víctima, querellante y actor civil. Eso no es un testigo lo que están escuchando. Ojo, claro, el testigo, la exposición testimonial, y el juez ha sido muy enfático, diligente y enfático en decirlo, eso va a venir en una etapa posterior si hay un auto de apertura a juicio, remisión a fondo, entonces cuando él será testigo y tendrá interrogatorios de todas las partes que entiendan que deben participar. Adelante. Medida correcta. Me voy a dirigir al tiempo del incendio. Cuando hubo el incendio en la discoteca, que fue la parte de la planta que se afectó. Yo recuerdo que ese día llegaron unos técnicos que eran los que estaban tratando de arreglar el problema que había, porque él quería que se abriera principalmente en esa semana. Y los mismos técnicos le decían que no se podía tener el establecimiento adecuado para comenzar a laborar. Y él decía que no, que esa semana se abría porque se abría. Esas eran sus palabras. Es tanto así que se cambiaron los cables, que se quemaron y se pusieron cable provisional para poder trabajar en esa semana. Se rentó una planta que se puso fuera en la calle porque él quería abrir. Y los técnicos le decían que no se podía, pero él siempre tuvo su don de autoridad. Y lamentablemente llegamos a este caso. ¿Qué pasa? Se pusieron los cables provisional, le dijeron que no se podía dejar con esos cables provisional. Y cuando los ingenieros, los electricistas, le dieron el presupuesto a ese señor de lo que había que gastar para reparar y poner cómo iba, él no lo contrató a ellos. Él dejó los cables provisional, que se supone que un cable provisional no es para quedarse siempre, hasta que se derrumbó la discoteca. Desde 2023 habían cables provisional en la discoteca, que fue con que se conectó la luz dentro. ¿Qué pasa? Desde meses, antes del colapso de la discoteca, muchos meses antes, se le venían informando al señor Antonio Espaillat los problemas tan graves de los pedazos y los plafones que estaban cayendo constantemente en la discoteca, que no era una sola vez, era siempre. Las medidas que optaron para poner fue comprar lonas plásticas para ponerla encima de los plafones, para que cogieran el agua, que se acaparara encima del techo, y se sacaban una y otra vez antes de cada actividad. Y a mí, el que está ahí sentado, no me puede decir que eso no es así, porque le tenía precio y ellos lo saben, a cada uno. Pero no es la forma, porque la gente que están aquí y el pueblo dominicano muchas veces no está indignado por lo que sucedió, sino por su actitud, que se han querido presentarle al pueblo dominicano, que ellos no tenían conocimiento de lo que ahí pasó. Sí tenía conocimiento porque yo le mandaba fotos, yo le mandaba videos de todos los problemas que habían ahí. Eso no debió pasar, ahí no debió morir una sola persona. Porque si llegamos a la semana antes, cuando se cayó el plafón,
un fin de semana donde había un cliente que grabó que yo estaba ahí, barriendo, y busqué una escalera y me subí al techo y quité los pedazos que habían para que no le fuera a caer a alguien. Y le mandamos los videos, le mandamos la foto, le mandamos una y otra vez los problemas de la discoteca, del JEC. Pero usted sabe por qué no se resolvieron, porque él no encontró a alguien que se lo hiciera por intercambio, porque no le gustaba pagar, le gustaba resolver por intercambio. Entonces que no le digan al pueblo y no le den al pueblo más dolor de lo que está pasando. Ese día es la medida correcta. Bueno, ahí tenemos la palabra del señor Gregory Adames. Vamos a quedar primero con Alexis. Sí, vamos a quedar primero con me Alexis. gustaría tener ese contexto, claro. y incluso poderle hacer a Alexis algunas preguntas Sí. que probablemente él pueda manejar. Mire, importantísimo de la declaración, sale algo bien interesante. ¿Qué está pasando en este caso, señores? El Ministerio Público y toda su derivación, Procuraduría General, Ministerio Público y Fiscalía, han sido imprudentes, han actuado con impericia, impráctica, negligencia, oscuridad e insuficiencia de ley. Qué bueno que muchos abogados no se adhirieron a la acusación del Ministerio Público. ¿Qué significa eso? El Ministerio Público, para llevarlo a esta etapa del proceso, pasan la medida de coerción, intrusión, control y garantía y van a la preliminar. Presentan una acusación que se les notifica todo. El Ministerio Público ha venido error tras error tras error. Por ejemplo, peritaje. Hacen ese peritaje y no involucran a la otra parte. Por eso el juez Mejía está salvaguardando, porque eso está incluso ya sentenciado en otras causas, por el Tribunal Constitucional, y las decisiones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante a todos los poderes, instituciones y organismos del Estado. Eso, si no lo hacía el juez Mejía, automáticamente ese peritaje estaba frito, muerto. Ahora le dieron otra oportunidad la oportunidad a la víctima de que hiciera su propio peritaje. Eso se salvaguardó. ¿Qué pasa aquí? El Ministerio Público fue blandengue, complaciente, coayudante de estos forajidos, presunción de inocencia, pero de estos forajidos. ¿Qué ocurre con eso? El Ministerio Público, en el 99.9 de los casos, en 999 de cada 1000 casos, como ese, hubiese venido con asesinato, fuera como fuera, más homicidio culposo, más yo no sé qué, y le abre 4 rebeldías en yo no sé dónde, por cualquier otra cosa. ¿Qué pasó en este caso? Que el Ministerio Público viene con una tipificación jurídica, es decir, le imputa un delito que lleva penas privativas de libertad de 6 meses a 2 años. Suaviza todo, automáticamente aniquila el radio de acción para poder perseguir a esta gente. Ahora, ¿qué pasa? Desde el primer momento, yo sé particularmente del doctor Félix Porte, me imagino que muchos otros también. En este caso hay que picar 2 posibilidades. Esta teoría del Ministerio Público de la imprudencia inconsciente, o consciente, perdón, de la imprudencia consciente y... ¿Quién es más imprudente, Antonio o el Ministerio Público? En este momento, para mí, el Ministerio Público por mucho, pero por mucho. ¿Cuáles son, Alexis, esas Sí. medidas a tomar que tú entiendes Sí. que el Ministerio Público ha evitado Para poder accionar Sí. por ser la familia Espaillat? Bueno, hay 2 vertientes que se abren aquí en este caso en particular. La imprudencia consciente y la parte dolosa, eventual, el dolo eventual. Son 2 cosas. Entonces, la imprudencia consciente significa que tú estás consciente del delito. Ajá. El dolo eventual, tú estás consciente del delito. Es decir, tú estás consciente que alguien puede morir. Y en la imprudencia, tú estás consciente que alguien puede morir. Ahora, en la imprudencia, tú tienes la fe, la esperanza y apuestas
a la suerte de que no va a Que no ocurrir, pase. que no va a haber un muerto. En el dolo eventual, tú tienes conocimiento de que alguien puede morir y te tomas el riesgo ahora sabiendo que alguien puede morir. En esa declaración, que es lo importante de ese niño De Gregory. que ha sido un valiente, en esa declaración de esa víctima, ahí esa declaración es de víctima, querellante y actor civil, de ese muchacho, ¿qué es lo importante? Que él dice, número 1, que trabaja desde hace 8 años, tiempo, temporalidad. 2, que estaban cayendo los plafones. Un plafón de eso, a lo poco, yo no los conozco, pero debe pesar 10, 15, 12, 20, 40 libras. Si a ti te cae desde esa altura ese plafón en la cabeza, estás muerto. Después, eso es importantísimo. Después, no era un solo plafón, era sistemático. Todo. Había ocurrido, no era una eventualidad posible, había ocurrido que le cayó a una persona a un lado. Él lo dice también allí, como víctima, querellante y actor civil. Y mira, Alexis, Se- que él menciona también, para agregarle a lo que tú estás diciendo, que cuando la discoteca tuvo el tema del fuego, del incendio, también fue por negligencia. Sí. O sea, en ese momento no afectó a nadie porque fue un día que estaba cerrada, pero él destaca en su alocución o en sus declaraciones que hubo negligencia también y por eso se incendió. Imagínense que hubiese sido lunes, la desgracia Claro. hubiese sido antes. Claro, lo que pasa es que como, mira, los incendios tienen una particularidad, que son eventualidades expeditas. Entonces, allí sí automáticamente pasa a ser una incidentalidad. No, que pero en este caso él dice que es que ellos habían hecho una mala técnica de conexiones Con los cables, eléctricas con los y cables. que él tenía meses diciéndolo antes del incendio también. Él dijo que eran unos cables temporales. Ajá. Sí. Iban a contratar a la empresa Para que lo- hiciera lo las que yo, conexiones. correspondía. sí, yo lo escuché completo, pero esa parte, digamos, de que tú pongas unos cables, No, es no, decir, yo lo que lo traigo a colación sí. es para que nosotros entendamos que estamos hablando de que Que en estaban ese contexto acostumbrados. no le daban esa Importancia. prioridad a la seguridad o la garantía de quienes fueran ahí, porque se apostaba mucho al ojalá no suceda. O sea, no fue solamente con el tema del techo. Probablemente como comercio, como ellos, como comerciantes, entendían que las cosas se podían resolver después. De manera chapucera. Sí. sí. Y además, entonces, ¿qué ocurre? Se demuestra en el peritaje que quitaron una de las columnas. Se demuestra. Cuando tú quitas una columna, automáticamente El ingeniero amigo tienes Llámame. el conocimiento de que quitar una columna puede traer una consecuencia que es que el techo se caiga. Ay. Entonces, Claro. si a lo largo de todo esto está ocurriendo lo que ese niño narró, es decir, están cayendo plafones que pueden matar a alguien, en temporalidad, 8 años que se va agudizando la crisis y falta un elemento constitutivo, que es que se lo dice. Mira, Antonio, te estoy pasando video. Maribel, te estoy pasando video, te estoy pasando fotos, me subí allá arriba. No es uno, son varios. Entonces, hay agua. Entonces, ¿qué pasa? Lo relata Gregorio Adame, ponen una lona para que se llene de agua. Entonces, una lona que se llena de agua, un metro cúbico de agua, es decir, 1 metro por 1 metro por 1 metro de agua, pesa 1 tonelada, 1000 kilos. Y si eso baja y arrastra esos plafones, quien esté abajo está muerto. Es decir, de eso también tomo conocimiento. Sí, pero Alex, si una persona consciente, y disculpa con el tema de lo que está hablando Gregorio Adames, que que estuvo 8 años trabajando con ellos y viendo toda la negligencia, habló sobre el tema de los transformadores, que se quemó, de los cables, de que el plafón se estaba llenando de agua, de que quitaron una columna. Yo entiendo que tú como ser humano y por lógica, independientemente de poder trabajar, yo no voy a arriesgar mi vida tampoco, es decir, yo no voy a trabajar más aquí. Sí, pero te lo voy a responder en un momentico para terminar el punto jurídico a donde quiero llegar. Bueno, en líneas generales, esa declaración de ese joven en calidad de víctima, querellante y actor civil, no se pierdan de eso. Él va a ser testigo es después, en la etapa de fondo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que él ha demostrado, él ha dejado sentadas las bases de que están dados todos los elementos constitutivos. Atención, abogados que están en esa causa, fuera del Ministerio Público. Olvídense del Ministerio Público. No acepten bajo ningún concepto que haya la agrupación o que se produzca en esa batalla nueva que viene de decidir
cuál es la acusación que se tomará como base para la remisión a fondo, no permitan bajo ningún concepto que sea la del Ministerio Público. Tiene que ser abierta, tiene que ser con el dolo, porque allí está demostrado. En temporalidad, Antonio lo sabía. Sabía que si eso cae y mata a una persona, mataba a una persona. Lo sabía. Que estaba el agua, que esa agua arrastraba un montón de los tableros y de los techos, los paneles, mataba a personas. Y él decidió, él tenía dos opciones. Apostaba a la suerte y se quedaba con el dinero como lo estaba haciendo, o tomaba acciones. Él decidió poner a correr el riesgo a la gente que se muriera. Mira, Entonces, eso es un homicidio y no tiene ninguna otra calificación, y eso tiene que ser homicidio con dolo y apostar a la pena de 20 años. No crean en el Ministerio Público en esta causa en particular. Ok, quiero hacer unas preguntas. Primero, lo de la culpabilidad de los hermanos Espaillat, todo el mundo lo tiene claro que son culpables, que sabían, que se hicieron los locos y apostaron efectivamente a que no iba a pasar nada. Pero mi pregunta es, ¿la ley que toma en cuenta para declarar a alguien culpable o inocente? ¿Cuáles son los parámetros que la ley, la justicia, toma para decir que alguien es culpable o no? Y de manera resumida, quiero que tú me lo respondas. Sí, mira lo que pasa, que no en el caso. ¿Qué toma la justicia como elementos para señalar a alguien culpable o no? Sí. Olvídate de cómo se está yendo este caso. Sí. ¿Qué la justicia toma parámetros? ¿Qué Sí. pruebas, comentarios, chisme? ¿Qué es lo que toman en cuenta? Te explico, mira, cuando tú hablas de culpable, tú puedes ser culpable con o sin dolo, y eso cambia todo, lo que está. Pero yo Entonces, no estoy hablando de si es con dolo Sí. o no es con dolo. Estoy hablando qué toma la justicia para declarar a alguien culpable. No estoy hablando de este caso. ¿Qué es lo que toma la justicia? Bueno, el juez, ¿quién para dictaminar usted es culpable o no? ¿Qué elementos? Sí, en ¿Cuáles este son? caso, este juez no decide culpabilidad, ¿no? No. Ok, pero para juicio a fondo. Claro, ¿cuáles son en los juicio a elementos? fondo. ¿Qué pasa? Entonces, primero, ven la tipificación, y cada delito tiene unos elementos constitutivos, y va a ver que se cumplan todos esos elementos constitutivos de ese delito. Entonces, en este caso particular, no cabe duda de que ellos son culpables. Eso no está en disputa. ¿Por qué son culpables? Bueno, porque ellos tenían conocimiento, eran los responsables, hubo afectación, hay un sujeto que está vivo, que es Antonio, hay otro sujeto que es Maribel, que está vivo, que está viva, hay elementos objetivos que dan al traste con la comisión del hecho punible, es decir, hay pruebas más que suficientes, testimoniales, periciales, que dan al traste con que ellos son culpables, pero en este caso eso no es lo que está en disputa. ¿Por qué? Porque la culpabilidad puede ser con intención, con dolo o sin dolo. Entonces, lo que se está en disputa en este momento es que el Ministerio Público dijo, no hay dolo. Ellos no estaban conscientes, no querían, no les pareció. Alex, entonces, eso, mira, en eso estoy claro, pero te voy a decir algo. Tú y yo tenemos un amigo que lo agarraron preso por heroína, cuando trajo un cargamento para acá. ¿Qué fueron las pruebas? Unas vainas escritas por WhatsApp. Este señor está vivo, está diciendo con pruebas. Sí, yo mandé videos, sí, yo estuve ahí, yo tengo 8 años. ¿Por qué tenemos un año? Todavía le ponen largas para ir a un juicio a fondo cuando todas las pruebas dicen que son culpables. No me hables de la estupidez del Ministerio Público. No me hables de la viveza de Valerio o de los abogados defensores. No me hables del dinero de los Espaillat. ¿Por qué carajo tenemos un año esperando un juicio a fondo donde todo el mundo, no dominicana, todo el mundo sabe que estos dos hermanos son 100% culpables? Sí, es que son culpables, pero vuelvo y te repito, cuando tú tienes esa cantidad de víctimas, cuando tú tienes esa cantidad de querellantes, cuando tú tienes este caso tan grande, tú tienes que sentarte a decidirlo, y sentarte a decidirlo es que tienes muchas pruebas, muchos elementos, pero lo que está en disputa, vuelvo y te lo repito, no es culpabilidad, ellos son culpables, pero mandarlos como culpables de un homicidio
culposo, es hacerles un favor. Entonces, lo que se está haciendo en esta etapa, hay que escuchar a todas las víctimas, creyente, actor civil, a los abogados y sus pretensiones, al Ministerio Público y sus pretensiones. Demasiado rápido va este caso, para que lo Entonces, sepa. mi pregunta es... Muy rápido Ok, va. ponte Y que a la esto no- defensa técnica. Ponte que esto dure 5 años, 15 años y todavía no sabemos si van No, juicio no va a fondo. durar eso. Pero te lo voy a poner. Porque carajo no están presos mientras esos procesos... Bueno, no están Gracias. presos. ¿Por qué carajo no están presos? Claro, porque mira lo que pasa. En la medida de Joder, coerción, ya va, en la medida de coerción, usted evalúa que los hechos, las pruebas, los presupuestos. Cuando el Ministerio Público va con esa flojera y presenta un caso de 6 meses a 2 años y ellos se presentan al caso que ya ataron de mano a la jueza que conoció de la audiencia de medida de coerción, la ataron de mano porque para un caso que lo que va a pagar es 2 años, ya no había oportunidad de dejarlo privado de libertad, por muchos presupuestos, por mucho lo que fuera. Pero si le hubiesen imputado el homicidio puro y simple 294, 295, entonces si le imputan el homicidio, si le imputan el dolo, entonces automáticamente el dolo eventual todo cambia, porque ya había una pena importante y la jueza hubiese podido tomar otras decisiones. Pero como el Ministerio Público le brindó el apoyo, decirle, ellos lo que van a pagar es de 6 meses a 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, si salen culpables, por aplicación al 338 de la normativa procesal anterior, no la 9725. Mira, si salen culpables, entonces lo que van a pagar son de 6 meses a 2 años. Entonces le van a dar pena suspendida y ahí quedó todo. Este caso tiene 2 contextos y ya vimos cómo a nivel jurídico, lo plantea Alexis, es lo que corresponde. Pero a nivel social también podemos hacer un análisis sumamente profundo, pero no vamos a ir por encimita. Sencillamente en este país, quien tiene dinero para aguantar un proceso judicial va a extenderlo lo más posible para mientras tanto atar cabos, estar cómodo en su casa y darle cuarto a todo el que pueda para que retire sus querellas correspondientes, que es lo que aparentemente está pasando aquí. También nos vamos a un contexto, para ya darte la palabra, Omar, y es que nosotros estamos acostumbrados a justificar por qué razón se hace cada cosa en el marco legal, porque vemos como paralelamente hay casos similares o incluso iguales, no que sino entre ellos, y las medidas a tomar por la justicia son distintas. Aquí las cosas son según dónde se haga y a quién corresponda. Y el Jet Set no está exento de eso. No, pero aquí voy a repetir unas palabras que bien lo dijo Gerson hace un tiempo. Los jueces de este caso están jugando con la vida, están haciendo lo mismo que hizo Antonio con la gente que iba al Jet Set. Están jugando con la vida de Antonio o de la hermana. Este caso está a punto de que alguien explote y vaya en contra de ellos, aunque sea una galleta le van a dar. Pero tienen que tener mucho cuidado con algo, porque de verdad la sociedad se siente demasiado reprimida. Y los inectos del Ministerio Público, que caso que agarran, caso que no funciona. Yo eso nunca lo he entendido. Tenemos que ir en contra de todos ellos. Hay que hacer marchas. Las marchas no las vayan a hacer al Palacio, es allá en RCC Media, es ahí que hay que pernotar, es ahí que hay que hacerle bulla, es ahí que hay que joderlo, hay que frizarle las cuentas a este señor Antonio, que siga generando millones para poder hacer toda su artimaña y para poder seguir viviendo en un proceso totalmente amañado. Entonces, lo que queremos es, está bien, échese 30 años, pero déjenlo preso. Mientras esté preso, él se va a desesperar. Claro. Y va a querer que le dicten, que vayan a juicio a fondo para saber si es culpable o no. Pero lo que queremos es que esa gente esté presa, esperando como todos los criminales. Porque aquí alguien se roba un pan y le meten 90 días de preso y se echan 6 años. Mira, y no hay caso. Qué bueno que dijiste eso. Mira, hay a lo que yo apuesto, atención, abogados de ese caso, incluso víctimas de ese caso. Claro. En la normativa anterior 306, en la nueva no estoy tan actualizado todavía. El imputado comparece libre, pero a solicitud del Ministerio Público o las partes, el juez excepcionalmente puede tomar la decisión de variarle la medida de coerción que pese y someterlo a otra medida. Pero como hay dinero, Alexis, No, como hay Ya dinero, va. Hay dinero.
Pero cuando hay una presión social, que es lo que está hablando y fue lo que me Claro, me es inspiró a lo que estás diciendo, Sí, a así decir mejor. esto, entonces la presión social no debe cesar. La presión de todos los medios en contra de ese medio vendido, entonces tiene que fortalecerse. Pero- Ahora, Edmundo no va a coger presión, Raimundo Mejía no va a coger No, presión, no. Ni los jueces de fondo no van a coger presión. Entonces, ¿qué pasa? Esa presión social y por parte de los abogados, recuerden, el imputado comparece libre. Apuesten a que ustedes puedan solicitar, apuesten a esa variación de la calificación jurídica, de que la acusación de ustedes dispuesta, prevista en la querella sea la que valga y que ese dolo eventual sea el que se haga valer y allí mismo pidan la imposición, variación de esas medidas y búsquense todos los pretextos que puedan, pero todas la las... presión, Alex, y la vamos a tener que hacer los medios de comunicación, Así porque mismo. lamentablemente si las personas van y hacen presión, están al borde de que le den una galleta como la que le dieron ayer a ese señor. Ay, sí, así Exactamente. Entonces, Mira, para que no le den su galleta, recuerden que